Hola, bienvenidos a una nueva clase virtual. Seguimos con el tema del calor y la temperatura y en este caso vamos a hablar de la dilatación y los cambios de estado. Concretamente vamos a hacer paso a paso, es decir, primero vamos a hablar de la dilatación a secas y luego vamos a hablar de los cambios de estado debidos a la dilatación. Bien, lo primero que tenemos que hacer es saber qué se llama dilatación y qué es contracción. Vale, la dilatación es el aumento de volumen de una sustancia. Se produce cuando se aporta calor. Y la contracción es la reducción de tamaño, es decir, en forma de volumen, cuando se enfría. Bien, para que lo veáis en un ejemplo práctico. Todo el mundo, o prácticamente todos, estoy segura de que alguna vez habéis pasado por algún puente, ¿vale? Concretamente, esta es la foto de vuestro libro. Podría haber cogido fotos de las juntas de unión del puente de Rande. Bueno, nosotros lo que hacemos es dejar unas piezas metálicas que van a tener un poco de holgura. Concretamente, para que os hagáis una idea, me estoy refiriendo a esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí, si os fijáis, tiene lo que se llama más o menos como 1 centímetro, centímetro y medio de diferencia, ¿vale? De holgura entre una pieza metálica y la otra. ¿Por qué? Bueno, porque estos materiales, cuando aumenta la temperatura del verano, se produce la dilatación. Y ahora me diréis, pero es que no se sube tanto la temperatura durante el verano, 30, 40 grados, vale. Pero tenéis que tener en cuenta que las gomas de los neumáticos generan también un calentamiento cada vez que pasa un coche por encima de él. Entonces, durante el verano, el material metálico que está formando esta estructura se va a dilatar y entonces durante el verano se hincha, hay menos espacio y cuando pasamos con el coche apenas se nota. ¿Qué es lo que pasa durante el invierno? Que se contrae la temperatura baja ambiental. ¿Los coches siguen pasando? Sí, pero también hay que tener en cuenta que también cae lluvia y eso provoca que esto se vaya refrigerando y por tanto se contraiga. Entonces en el invierno es más fácil que se note cuando pasamos con el coche por encima ese pequeño bachecito que lo que nos está marcando es el punto de unión, ¿vale? De una junta con la otra. Bueno, vamos a ver entonces cómo es este efecto de dilatación. Vale, lo primero que tenemos que decir es que no es igual, ni en sólidos, ni en líquidos, ni en gases. Es mayor en los gases, intermedio en los líquidos y prácticamente muy pequeño o apenas perceptible en el caso de los sólidos. Pero aún en el caso de los sólidos provoca consecuencias como la erosión de la roca, rotura de rocas y algunos cambios que vamos a ver un poquito más adelante. Así que no os desesperéis, llegaremos. Bien, vamos a ir viendo en cada uno de los estados. Fijaros, si yo hablo de la dilatación de los sólidos, os traigo el ejemplo que viene en vuestro libro. En un paso inicial, os voy a pedir que os fijéis en la parte de arriba del dibujo, donde os he circulado con color amarillo. Tenemos una esfera, una bola, una canica, si queréis, de metal, conectada a una cadenita que está anclada arriba. Y yo tengo una anilla en el medio que a temperatura ambiente la canica de metal es capaz de pasar por ella. Cuando yo esta canica la someto a temperatura, lo que va a provocar es que se va a engordar, es decir, se va a dilatar y no va a ser capaz de pasar a través de la anilla. Entonces, a mayor temperatura no pasa. Bueno, esto es típico en la dilatación de los metales. Es lo que se ve en las juntas de unión de un puente. ¿Qué pasará en los líquidos? Bueno, en los líquidos os voy a poner la comparativa también del libro, donde yo tengo, en este caso, un matraz, donde tengo alcohol y para que se vea más fácil se ha teñido de color azul, ¿vale? A temperatura ambiente el alcohol sale un poquito por encima de ese tapón especial en forma de tubito hacia arriba como si fuera una pajita, pero cuando empezamos a calentar el alcohol, si os fijáis, el nivel del alcohol sube, ¿vale? Esto es lo mismo que os pasa cuando calentamos la leche en el hornillo y se nos va la leche. ¿Cómo puede ser que si yo la pongo a calentar, vamos a decir, a fuego lento, entre comillas, que sé que muchos se os olvide y la ponéis a tope, la empiezo calentando y si no tengo cuidado, llega un momento que la leche sobresale por fuera del cazo de la leche, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que literalmente, como es un líquido, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen y como no le llega el espacio que tiene en el cazo, se sale por fuera. ¿Qué es lo que pasa en los gases? Pues en condiciones normales, por ejemplo, yo tengo un matraz, en este caso, lleno de agua, y a temperatura ambiente el aire que está ocupando ese hueco que hay entre el globo y el agua no se manifiesta de ninguna manera. Sin embargo, cuando yo empiezo a calentar el agua, ¿vale? Empieza a calentar también en este caso el gas que está contenido dentro
El gas al calentarse lo que provoca es que se dilate. Como no tiene espacio, lo busca. ¿Dónde? Dentro del globo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que hablar de la dilatación anómala del agua. Es algo que ya disteis en primero y juraría que también lo habréis hablado también en primaria, pero bueno, yo lo que os voy a hacer es explicarlo como si no os acordarais. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que en general todas las sustancias aumentan de tamaño cuando las calentamos, es decir, aumentan el volumen, y se contraen, reducen el tamaño, cuando se enfrían, ¿vale? ¿Excepto quién? El agua. Y esto es una de las cosas que nos permite explicar, pues por ejemplo, que los icebergs vayan a la deriva sobre el agua del mar, porque están flotando. Bueno, realmente lo que vamos a ver es que hay varias consecuencias, concretamente 4. La primera es que el agua de mar, los lagos, los ríos, ¿vale?, se hielan, pero lo que se va a helar simplemente es la capa superficial. Como por debajo no se congela, podemos encontrarnos plantas marinas, animales, e incluso, bueno, se puede disfrutar incluso del deporte extremo de buceo en zonas árticas. Esto que veis en la foto concretamente es una zona polar donde hay una parte de superficie helada, hay un buzo y concretamente debajo había otro buzo haciendo fotografías de una beluga, que es esta ballena blanca. Otra de las consecuencias, es que los icebergs flotan sobre el agua. Concretamente, los icebergs están formados de hielo, es decir, de la congelación del agua dulce. Y, en este caso, el hielo tiene menor densidad que el agua de mar. Por tanto, lo que va a ocurrir es que flota. Esto es algo que profundizaremos cuando lleguemos a cuarto. ¿Vale, chicos? No os agobiéis cuando lleguemos a cuarto. La tercera tiene que ver sobre todo con cosas que a lo mejor alguna vez os ha tocado vivir en la aldea. Las tuberías que están llenas de agua, cuando se congelan, pueden llegar a provocar que reviente la tubería. No sería la primera vez que tenemos que llamar a un fontanero para que nos arregle la instalación porque reventó una tubería. ¿Cuál es la solución? Proteger la instalación. Hay gente que ha metido las instalaciones de agua por dentro de la casa, hay gente que lo que ha hecho ha sido crear como una estructura en forma de carcasa alrededor de plástico para proteger de las bajadas de temperatura. Y concretamente no solo pasa con el agua, también pasa con el butano, ¿vale? Aunque no es un comportamiento anómalo, hay gente que aprovechando que tenía que pasar la instalación del agua, también pasó la instalación del butano, porque también se congelaba y podía provocar que reventara. Y la cuarta tiene que ver con la erosión de las rocas. Concretamente las rocas se van a romper porque continuamente cuando aparece una grieta se va a empezar a acumular ahí agua. Si estamos en una temporada de mucho contraste de temperatura, durante la noche se va a congelar. Por la mañana se va a derretir. Por la noche se vuelve a congelar. Si esto se hace de forma continua, lo que va a hacer es un efecto cuña. Es como si yo le estuviera haciendo fuerza por cada una de las esquinas intentando separarlo. Bueno, esta es la manera por la que se consiguen hacer grietas cada vez más grandes, ¿vale? Y pueden provocar pues que se caigan pues cachos de roca. Bien, los efectos del comportamiento anómalo del agua es algo que se estudia y se profundiza muchísimo, ya no solo dentro de la biología, sino dentro de la física, y podemos decir que en grandes rasgos también es algo que el ser humano aprovecha mucho en su propio beneficio. Hasta la próxima clase, chicos.